Un miércoles por la mañana de octubre de 1995, una grúa de $500,000 se volcó en una obra de construcción de puentes en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. Y el único hombre capaz de resolver el problema tenía 78 años y manejaba una máquina construida en plena guerra cristera. Hay que pintar el escenario porque el escenario importa. El río Verde atraviesa el municipio de Atotonilco en una larga serie de meandros perezosos a través de tierras planas dedicadas al agave, al maíz y al sorgo. En el 95, el municipio estaba reemplazando un puente de 2 carriles sobre la carretera estatal 412, un vano de concreto de la época cardenista que había sido remendado tantas veces que parecía un zarape hecho de cemento. El contrato fue a parar a Constructora Altos del Bajío, una empresa mediana de Guadalajara que llevaba 30 años construyendo puentes por todo Jalisco y Michoacán. El gerente de obra era un hombre llamado Miguel Escandón. Miguel tenía 45 años, exmilitar egresado del heroico Colegio Militar. Dirigía sus obras como un oficial dirige un pelotón, todo programado, todo documentado, todo por el reglamento. Tenía fama de terminar los proyectos a tiempo y por debajo del presupuesto, que era precisamente la razón por la que la constructora le había dado el trabajo de Atotonilco. El puente debía estar terminado antes de las posadas. Miguel tenía intención de cumplir ese plazo. Su pieza clave de equipo era una Liebherr LTM 1160, una grúa móvil fabricada en Alemania, transportada a Jalisco en 3 piezas y ensamblada en el sitio a lo largo de 2 días. Era la joya de la corona de la flota de la constructora, $500,000 de precisión hidráulica. Podía levantar 160 toneladas métricas. Podía extender su pluma 60 metros en el aire. Tenía más poder de cómputo en su cabina de control que toda la sala de máquinas de una refinería de Pemex de los años 70. Miguel quería esa grúa como algunos hombres quieren a un buen caballo de carreras. La había usado en 4 puentes anteriores. Nunca le había fallado. El 11 de octubre de 1995, la grúa estaba colocando la tercera de 6 vigas de acero a través del río. Cada viga pesaba 42 toneladas y tenía que ser levantada de una plataforma sobre la margen este, girada sobre el río y bajada sobre los estribos del puente en ambas orillas. Era trabajo de precisión, el tipo de trabajo para el que la Liebherr había sido diseñada. La grúa estaba posicionada en la margen este, sobre lo que los topógrafos habían certificado como suelo estable. 4 estabilizadores hidráulicos, patas de acero que se extienden desde la base de la grúa y se apoyan sobre placas anchas para estabilizar la máquina, estaban desplegados y bloqueados. El operador, un hombre llamado Carlos Herrera, que llevaba 22 años manejando grúas, revisó sus niveles, revisó sus tablas de carga, revisó la velocidad del viento y dio el pulgar arriba. El izaje comenzó perfectamente. La viga se elevó de la plataforma, giró lentamente sobre el río y comenzó su descenso hacia los estribos. Carlos estaba mirando su indicador de carga, 42 toneladas, bien dentro de la capacidad de la grúa a ese radio, cuando sintió algo que ningún operador de grúa quiere sentir jamás. El suelo se movió, no un temblor. En Jalisco uno sabe lo que es un temblor. Esto era algo peor. La margen este del río Verde, que los topógrafos habían certificado como estable, que había soportado la grúa durante 3 días de izaje sin problema, decidió de pronto que ya no era estable. La placa del estabilizador del lado del río, la que cargaba más peso durante el giro, atravesó la costra superficial y se hundió 45 centímetros en arcilla blanda en menos de 2 segundos. Carlos soltó la viga, cayó al río poco profundo y se enterró en el lodo. 42 toneladas de acero, $26,000 perdidos. Pero la viga era el menor de los problemas. La grúa se estaba inclinando. Con un estabilizador hundido y la pluma aún extendida, la Liebherr comenzó un lento y nauseabundo ladeo hacia el río. Carlos apagó el motor y salió trepando de la cabina. El contrapeso de 8 toneladas de la grúa, diseñado para equilibrar las cargas durante los izajes,
Ahora trabajaba en contra de la máquina, jalando la parte trasera hacia arriba, mientras la parte delantera bajaba. La grúa cayó en cámara lenta. No fue un golpe seco, sino más bien un gigante que se echa a dormir. La pluma golpeó el agua poco profunda con un sonido como un cañonazo, levantando una columna de lodo y agua del río a 15 metros en el aire. La cabina giró 90 grados mientras la máquina quedaba de costado. El contrapeso se alzó en el aire como un monumento a la mala suerte. Tomó unos 8 segundos desde el primer movimiento hasta la posición final. Cuando se asentó el polvo y el río dejó de agitarse, una grúa de $500,000 estaba acostada de lado sobre la orilla del río Verde, con la pluma en el agua y un estabilizador enterrado casi 1 metro en arcilla que nadie había probado correctamente. Miguel Escandón quedó parado en la orilla mirando su grúa, de la misma manera en que un hombre mira un accidente en la carretera libre. Excepto que esto no era un coche. Esto era $500,000 de equipo irreemplazable tirado en el lodo de un río que se suponía debía tener un puente encima antes de las posadas. Carlos estaba bien, sacudido, enlodado, pero sin lesiones. La viga en el río tendría que ser rescatada, pero probablemente estaba intacta. La grúa, sin embargo, era una historia completamente diferente. Una Liebherr LTM 1160 de costado con un estabilizador enterrado en suelo blando junto a un río. Eso no es un problema que se resuelve con una llamada telefónica y una grúa de arrastre. Eso requiere otras grúas para resolverlo. Grúas más grandes, grúas que puedan alcanzar la máquina sin hundirse en el mismo suelo blando que tiró a la primera. Y ahí fue donde los problemas de verdad comenzaron. Miguel llamó al gerente de equipo de la constructora en Guadalajara. El gerente llamó a 2 empresas de grúas, una en Monterrey y otra en la Ciudad de México. Ambas enviaron inspectores a evaluar la situación. Ambas regresaron con la misma respuesta. Las condiciones del suelo en la margen este eran demasiado inestables para soportar otra grúa lo suficientemente grande para enderezar la Liebherr. La capa de arcilla se extendía por lo menos 18 metros desde el río. Cualquier grúa lo suficientemente pesada para levantar 160 toneladas se hundiría en el mismo suelo blando antes de poder instalarse. Primero hay que estabilizar el suelo, dijo el inspector de Monterrey. Traer material de relleno, compactarlo, dejarlo asentar y luego traer una grúa más grande. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Miguel. De 3 a 4 semanas para la preparación del suelo, luego otra semana para la movilización de la grúa y el izaje. 5 semanas. El plazo de las posadas estaba a 6 semanas. El proyecto del puente, que había avanzado sin tropiezos durante 4 meses, estaba a punto de reventar su calendario, su presupuesto y la reputación de Miguel Escandón. ¿Y un helicóptero?, preguntó alguien. Miguel había escuchado esa sugerencia antes en otros trabajos. La respuesta era siempre la misma. La Liebherr pesa 160 toneladas equipada. El izaje con helicóptero más pesado registrado en México fue de unas 18 toneladas. Necesitarías 9 helicópteros trabajando simultáneamente, lo cual es físicamente imposible. Drenar el área, bombear el manto freático para consolidar el suelo. Estamos junto al río Verde. Estarías bombeando hasta las calendas. Declararlo pérdida total con el seguro. Miguel cerró los ojos. Declarar pérdida total de una grúa de $500,000 era la muerte profesional. La constructora nunca se lo perdonaría. Su reputación nunca se recuperaría. Y el proyecto del puente se retrasaría hasta el siguiente año. Durante 4 días, la Liebherr yació de costado mientras los ingenieros discutían sobre mecánica de suelos y las empresas de grúas discutían sobre responsabilidades, y Miguel Escandón discutía con su propia presión arterial. En la mañana del 5.º día, un tractor John Deere se detuvo en el borde de la obra. Hay que hablar de don Silvestre Ibarra, porque entender al hombre es la única manera de entender lo que ocurrió después. Don Silvestre tenía 78 años. Había cultivado 200 hectáreas en el municipio de Atotonilco el Alto durante 53 años, desde 1942, cuando su padre sufrió un derrame cerebral y Silvestre regresó del rastro de Guadalajara,
donde trabajaba para hacerse cargo de las tierras familiares a los 25 años. Había estado labrando desde entonces. A través del milagro mexicano y sus años de bonanza, cuando parecía que el país no tenía techo. A través del boom agropecuario de los 60, cuando los créditos del Banco de México llegaban con facilidad y los precios del maíz eran buenos. A través del desplome de 1982, cuando la devaluación del peso destrozó a media región y los vecinos perdieron sus parcelas por no poder pagar deudas en dólares. A través del otro golpe del 94, cuando el TLCAN abrió las fronteras y el maíz estadounidense llegó a precios que ningún ranchero del Bajío podía igualar. Don Silvestre había visto ir y venir el equipo, de bueyes a tractores, de gasolina a diésel, de tracción simple a doble tracción, de lo analógico a lo computarizado. Había adoptado parte de la tecnología nueva e ignorado el resto, eligiendo sus herramientas como elegía sus amistades, por confiabilidad, no por moda. La parcela de don Silvestre colindaba con la obra por el lado norte. Había estado observando el proyecto del puente desde la ventana de su cocina durante 4 meses. Había visto llegar la grúa, había visto los izajes, había visto caer la grúa, y había visto 4 días de ingenieros parados con sus tablillas intentando descubrir cómo levantarla. En la mañana del 5.º día, llegó manejando su John Deere hasta la valla de la obra, lo estacionó en el arcén, y caminó hacia donde estaba Miguel Escandón, con 2 ingenieros y un montón de reportes de análisis de suelo que habían llegado demasiado tarde para prevenir el desastre. «Buenos días», dijo don Silvestre. Miguel apenas lo miró. «El predio está cerrado, seguros. Soy su vecino. Tengo las tierras al norte». Don Silvestre señaló hacia la grúa volcada. «He estado observando. Parece que están atascados». «No estamos atascados. Estamos evaluando opciones». «Llevan 5 días evaluando opciones. Su grúa sigue en el lodo». Miguel miró a don Silvestre por primera vez. Overol de mezclilla desteñido, botas de hule con rastros de lodo seco de varios días, cabello blanco bajo una gorra con el fantasma de un logo de semillas borrado por décadas de sol alteño. 78 años y delgado como un mezquite. «¿Y cuál es su punto?» «Yo puedo enderezar esa grúa». Las palabras cayeron como si fueran un chiste. Nadie se rió todavía. Uno de los ingenieros emitió un sonido a mitad entre tos y carcajada. La boca de Miguel se abrió, luego se cerró, luego se volvió a abrir. «¿Usted puede enderezar una grúa de 160 toneladas?» repitió Miguel. «Solo no, con mi oruga». «¿Con su qué?» «El Caterpillar de mi abuelo, modelo 60, de 1928. Lo hemos tenido en el rancho desde nuevo. Va a jalar esa grúa como si fuera un tocón de encino». Miguel Escandón soltó la carcajada, no una risita pequeña, una risa de verdad, de las que doblan a un hombre a la cintura y hacen que se le ladee el casco. Los ingenieros se sumaron. Un par de trabajadores que habían estado escuchando desde los escalones del remolque aportaron lo suyo. «Un Caterpillar 60», dijo Miguel limpiándose los ojos, «de 1928. Usted quiere enderezar una grúa Liebherr de 160 toneladas con un tractor de campo de cuando Calles era presidente». «Más o menos», dijo don Silvestre. Su expresión no había cambiado. Su voz no había cambiado. Seguía parado exactamente como había estado parado, con las manos a los costados, los hombros cuadrados, mirando a Miguel con la paciencia de un hombre que ha sido subestimado toda la vida y dejó de importarle allá por 1960. «El Caterpillar 60 pesa 10 toneladas», dijo Miguel con la voz desplazándose de la diversión a la condescendencia amable de quien explica física a un niño. «Su oruga pesa 10 toneladas. Mi grúa pesa 160. ¿Entiende la diferencia? No puede jalar algo que pesa 16 veces más que usted». «No la voy a jalar», dijo don Silvestre. «La voy a voltear. Hay diferencia. Esa grúa está de lado. Su centro de gravedad ya pasó el punto de equilibrio. Todo lo que necesita es arrancar el movimiento, rotarla unos 30 grados, y la gravedad hace el resto. Una vez que pasa el centro, cae de regreso sobre sus orugas por su propio peso». Miguel dejó de reírse.
La fuerza de jale necesaria para iniciar esa rotación, con la pluma en el agua generando resistencia, es de aproximadamente 12 a 15 toneladas, continuó don Silvestre, tan desapasionadamente como si estuviera discutiendo el precio del sorgo en la central de abastos. El Caterpillar 60 produce 65 caballos de fuerza en la barra de tiro. Tiene una caja de 3 velocidades. En primera velocidad, jala 10.000 kilogramos a paso de persona. Son 10 toneladas de jale sostenido en terreno plano. Voy a estar jalando en ángulo y cuesta arriba, lo que reduce mi fuerza efectiva, pero solo necesito iniciar la rotación. Una vez que la grúa pasa su punto de balance, suelto y dejo que la física termine el trabajo. Los ingenieros se miraron entre sí. Uno de ellos, un muchacho joven que claramente había tenido buenas notas en estática en el TEC de Guadalajara, sacó su calculadora y comenzó a teclear números. Miguel miraba fijo a don Silvestre. ¿Cómo sabe un agricultor el cálculo de la fuerza de volteo de una grúa Liebherr? No sé nada de grúas Liebherr, dijo don Silvestre. Sé de centros de gravedad, distribución de peso y cómo se voltean las cosas. Llevo 53 años sacando tocones, enderezando equipo volcado y jalando maquinaria atascada en el lodo. La física no cambia dependiendo del precio de etiqueta. Hizo una pausa. Sus empresas de grúas no traen una grúa más grande porque el suelo está muy blando. Tienen razón. Otra grúa pesada se hundiría. Pero mi oruga es diferente. Pesa 10 toneladas sobre 2 cadenas. Cada cadena mide 3,5 metros de largo por 50 centímetros de ancho. Son casi 4 metros cuadrados de contacto con el suelo. Mi presión sobre el terreno es de unos 2.500 kilogramos por metro cuadrado. Las placas de los estabilizadores de su grúa aplican 15.000 kilogramos por metro cuadrado sobre el mismo suelo. Por eso su estabilizador se hundió y mis cadenas no se van a hundir. El ingeniero con la calculadora levantó la vista. Tiene razón en cuanto a la presión sobre el terreno. Miguel Escandón estaba parado en el lodo de la orilla del Río Verde, mirando a un agricultor de 78 años que acababa de explicar el problema de ingeniería mejor que los dos ingenieros que sostenían títulos del TEC y de la Ibero. Si esto no funciona, empezó Miguel, entonces no habrá perdido más que una tarde, dijo don Silvestre. No le voy a cobrar nada. Si funciona, haga una donación a la Sociedad Histórica de Atotonilco el Alto. Me ayudaron a restaurar la máquina. Miguel miró la grúa de costado, perdiéndole $20,000 al día en retrasos. Miró a sus ingenieros, que habían discutido durante 5 días sin encontrar solución. Miró a don Silvestre Ibarra, que tenía una solución y no pedía nada. Traiga su pieza de museo, dijo Miguel, pero su voz había perdido toda la burla. Hay que hablar del Caterpillar, porque él es la razón por la que esta historia existe. El Caterpillar 60 fue construido en Peoria, Illinois, en 1928, en plena Guerra Cristera, cuando la región de los Altos de Jalisco era campo de batalla y los rancheros de la zona escondían rifles debajo de los pisos de tierra. Era el tractor oruga más grande que Caterpillar fabricaba en ese entonces. 10 toneladas de hierro fundido y acero forjado. Impulsado por un motor de 4 cilindros a gasolina que producía 65 caballos de fuerza en la polea y unos 35 en la barra de tiro. Rodaba sobre 2 cadenas de acero, cada una de 3,5 metros de largo por 50 centímetros de ancho, tachonadas con zapatas que agarraban cualquier superficie. El abuelo de don Silvestre, don Próspero Ibarra, ranchero de cepa alteña cuya familia llevaba 3 generaciones trabajando esas tierras desde antes del Porfiriato, compró la máquina nueva en 1928 por $2,800, más dinero del que ganaba en un año la mayoría de los ranchos del municipio. Don Próspero era un hombre de pocas palabras y muchos principios, de los que creían que la herramienta correcta, bien mantenida, sobreviviría al hombre que la compró, y al hombre que viniera después. Tenía razón. El Caterpillar había estado en el rancho Ibarra durante 67 años, cuando la grúa Liebherr se volcó. Había limpiado tocones de encino y mezquite, sacado combinas del lodo del temporal, arrastrado edificios enteros de un lado al otro del potrero, movido silos de grano,
y hecho todo el trabajo pesado que 3 generaciones de Ibarra le habían pedido. Don Próspero lo usó hasta 1952, cuando murió a los 84 años. El padre de don Silvestre lo usó hasta 1961, cuando su derrame lo confinó a una silla de ruedas. Don Silvestre lo había usado desde entonces. La máquina había sido reconstruida 2 veces, una en el 46, cuando terminó la Segunda Guerra y volvieron a conseguirse refacciones en México, y otra en el 79, cuando Silvestre y un mecánico retirado del pueblo pasaron un invierno entero reemplazando valeros, reconstruyendo el magneto, rectificando los cilindros y cambiando cada sello y empaque. La restauración costó $3,400 en refacciones y tomó 5 meses de trabajo en fines de semana. Desde entonces, don Silvestre la encendía cada mes, la llevaba dando vueltas por el corral, mantenía las cadenas engrasadas y el motor afinado. La había usado para trabajo pesado en el rancho 4 o 5 veces al año, y la había llevado cada verano a la Feria Regional de los Altos de Jalisco para el exhibidor de maquinaria antigua. La mayoría de la gente que veía el Caterpillar 60 pensaba que era una pieza de museo, una reliquia para mirar, fotografiar y olvidar al llegar a casa. Don Silvestre sabía mejor. Sabía lo que la máquina podía hacer porque había pasado 53 años pidiéndole que hiciera cosas que el equipo moderno no quería o no podía. El Caterpillar 60 no tenía computadora que limitara su rendimiento, no tenía sensores que cortaran la potencia cuando la carga excedía un umbral, no se protegía de la sobreexigencia como lo hacen las máquinas modernas, simplemente jalaba hasta que el trabajo estaba hecho o algo se rompía. Y en 67 años en el rancho Ibarra, nunca se había roto nada que don Silvestre no pudiera arreglar en una tarde. Le tomó a don Silvestre 2 horas llevar el Caterpillar a la obra. La máquina avanzaba a sus majestuosos 6 kilómetros por hora sobre sus cadenas de acero, mordiendo el camino de terracería con sus zapatas y dejando una huella que parecía el paso de un tanque del ejército mexicano. Don Silvestre lo condujo desde el rancho, cruzando la carretera estatal y bajando por el camino de acceso al río. La cuadrilla de construcción lo oyó llegar antes de verlo. El sonido era inconfundible. Un ladrido rítmico y profundo del motor de 4 cilindros, más fuerte y crudo que cualquier máquina moderna. El tipo de sonido que vibra en el pecho y le dice a uno que algo serio se aproxima. Cuando el Caterpillar 60 coronó la pequeña loma sobre la obra, la cuadrilla dejó de trabajar y se quedó mirando. La máquina era enorme para su época, más alta que un hombre a la altura del radiador, más ancha que una camioneta, rodando sobre esas cadenas macizas de acero que parecían agarrarse a la tierra con autoridad en vez de simplemente descansar sobre ella. El motor estaba a la vista, cilindros, múltiple de escape, bujías, todo visible, todo funcionando, todo haciendo ruido. No había cabina, ni techo, ni parabrisas, solo un asiento de acero atornillado al bastidor, y don Silvestre Ibarra sentado en él, con una mano en el embrague de dirección y la otra en el acelerador, viéndose exactamente como lo que era. Un hombre que llevaba haciendo esto más tiempo del que la mayoría de la cuadrilla había estado viva. «Híjole», dijo uno de los trabajadores, «¿eso es un tractor o un tanque de la revolución?» «Las 2 cosas», dijo el ingeniero con la calculadora. Había pasado la última hora leyendo sobre los Caterpillar 60 en la computadora del remolque, desde que los cálculos de presión sobre el suelo de don Silvestre le habían cuadrado perfectamente. Es un Caterpillar 60, el mismo diseño básico de las máquinas que usó el ejército en la Primera Guerra Mundial para arrastrar artillería en Francia, y el mismo tipo de máquina que entró a México en los años 20 para desmontar las tierras del Bajío después de la Revolución. Miguel Escandón observó acercarse el Caterpillar con una expresión que había pasado de la diversión a la incertidumbre, a algo que se aproximaba al respeto. La máquina era más grande de lo que esperaba, más pesada en su aspecto, más seria. Ya no parecía una pieza de museo. Parecía algo que había sido construido para hacer exactamente lo que don Silvestre decía que podía hacer. Don Silvestre posicionó el Caterpillar a unos 45 metros de la grúa volcada,
del lado del cerro, en suelo firme, lejos de la arcilla blanda de la orilla del río. Apagó el motor, bajó y comenzó a desenrollar una cadena de la parte trasera de la máquina. No cualquier cadena. Una cadena de arrastre, eslabones de acero forjado tan gruesos como el pulgar de un hombre, con una capacidad de 30 toneladas. La misma cadena que don Próspero había comprado junto con la máquina en el 28. 67 años y sin un eslabón débil. Don Silvestre cruzó caminando el suelo blando hasta la grúa, probando con cuidado cada paso, leyendo el terreno como había leído el terreno toda su vida. Enganchó la cadena al bastidor principal de la grúa en el punto que había calculado que produciría la máxima fuerza de rotación cuando jalara la oruga. No por arriba, no en la pluma, en el bastidor, aproximadamente a 2/3 de altura desde el suelo. ¿Sabe por qué ahí?, preguntó el ingeniero observando. Si engancho muy arriba, estoy peleando contra todo el peso. Si engancho muy abajo, no obtengo suficiente rotación. Ese punto me da la mejor ventaja mecánica. La grúa quiere girar alrededor de sus orugas. Yo la estoy ayudando a hacer lo que ya quiere hacer. Regresó caminando, cubierto de lodo hasta los muslos, y subió al Caterpillar. Encendió el motor. El motor de 4 cilindros a gasolina tosió, agarró y encontró su ritmo de ladrido, un sonido que no se había escuchado en una obra de construcción desde antes de que naciera la mayor parte de la cuadrilla. Miguel estaba parado con los brazos cruzados. Los ingenieros estaban parados con sus calculadoras. La cuadrilla estaba parada con sus celulares porque, si esto iba a ser un desastre, querían tenerlo en video. Y si iba a ser un milagro, eso también lo querían en video. ¿Listo?, llamó don Silvestre. Adelante, dijo Miguel. No sonaba seguro, tampoco sonaba burlón. Sonaba como un hombre mirando algo que no podía predecir. Don Silvestre metió el Caterpillar en primera. Las cadenas comenzaron a moverse. Hay que narrar los siguientes 4 minutos, porque son la razón por la que toda persona en esa obra sigue hablando de ese día. La cadena se tensó, no con un jalón seco, sino con un apretamiento lento y firme, los eslabones de acero enderezándose uno por uno mientras las cadenas del Caterpillar mordían la tierra y comenzaban a jalar. Las zapatas, grampas de acero soldadas a cada eslabón de cadena, se clavaron en la tierra como dientes, encontrando apoyo firme debajo de la superficie blanda. Durante 10 segundos nada visible sucedió. La cadena estaba tensa. El Caterpillar jalaba. La grúa no se movía. Pero algo estaba ocurriendo que los ojos no podían ver. El centro de gravedad de la grúa se estaba desplazando, infinitesimalmente al principio, una fracción de grado de rotación, invisible para cualquiera parado en la orilla. Don Silvestre mantuvo el acelerador estable. No intentaba sacudir la grúa. Eso partiría la cadena y posiblemente voltearía la oruga. Estaba aplicando fuerza constante y paciente, el mismo tipo de fuerza que su abuelo había aplicado al sacar los primeros tocones de encino de esas tierras del Bajío en los años 20. Sin prisa, sin aspavientos, solo implacable. A los 20 segundos, la grúa se movió. No mucho, 1 pulgada, quizás 2. Una leve rotación del bastidor enorme alrededor de sus orugas apoyadas en el suelo, la estructura superior levantándose fraccionalmente del lodo. Un sonido como un quejido salió del bastidor de la grúa. Metal bajo fuerzas para las que no había sido diseñado a recibir desde esa dirección. «Se está moviendo», dijo alguien en voz baja, como si decirlo muy fuerte fuera a cortar la suerte. Don Silvestre no lo oyó. Estaba concentrado en el Caterpillar, en el sonido del motor, en la tensión de la cadena, en la sensación de la máquina a través del asiento de acero. Avanzó el acelerador 1 centímetro. El motor del Caterpillar profundizó su tono. Las cadenas agarraron con más fuerza, lanzando pequeñas nubes de tierra roja del Bajío detrás de ellas. La cadena zumbó con la tensión. La grúa se movió de nuevo. 5 grados de rotación. Luego 10. La pluma comenzó a levantarse del agua, goteando lentamente, elevándose como un brazo mecánico alcanzando el cielo de Jalisco. «Chingado»,
dijo Miguel Escandón. Ya no estaba riendo. 15 grados. El contrapeso de la grúa empezaba a trabajar a favor de don Silvestre ahora. Su masa, que había ayudado a volcar la grúa en primer lugar, ahora jalaba la máquina de regreso hacia la posición vertical. 20 grados. 25. Don Silvestre podía sentirlo. El momento en que el propio peso de la grúa comenzaba a hacer el trabajo. La resistencia en la cadena aflojó. El tono del motor del Caterpillar se alivianó. La grúa había pasado su punto de balance, comprometida a caer de regreso en la otra dirección. Don Silvestre aflojó el acelerador. «Ya va», dijo para nadie en particular. La grúa cayó de regreso sobre sus orugas con un impacto estremecedor que sacudió el suelo y envió una ola de lodo por toda la orilla del río Verde. Se meció una vez hacia adelante, luego hacia atrás, y se asentó erguida, golpeada, enlodada, con un estabilizador torcido, pero parada sobre sus propias orugas por primera vez en 5 días. Silencio. Silencio absoluto. 25 trabajadores de construcción, 2 ingenieros, un gerente de obra y un agricultor sobre una máquina de 67 años. Todos mirando una grúa que estaba parada erguida y que no debería estarlo. Luego empezaron los gritos. Llegaron como una ola. Hombres gritando, silbando, golpeándose los cascos contra los muslos, alzando los puños en el aire. 2 trabajadores se abrazaron. El ingeniero con la calculadora la tiró al aire y la atrapó. Alguien tocó el claxon de un camión 2 veces seguidas. Miguel Escandón no gritó. Caminó lento y deliberadamente desde la orilla hasta donde don Silvestre estaba sentado en el Caterpillar, con el motor todavía al ralentí, la cadena floja en el suelo. Miguel se paró al pie de la máquina y miró hacia arriba, a don Silvestre. No dijo nada por un buen rato. Los gritos continuaban detrás de él, pero entre los 2 hombres había silencio. «¿Cuánto le debo?», dijo Miguel finalmente. «Una donación a la Sociedad Histórica de Atotonilco el Alto, lo que le parezca justo». ¿Qué es justo por salvar una grúa de $500,000 y un proyecto de puente de 20 millones? Con 10,000 quedarían muy contentos. Están tratando de construir una bodega para las exhibiciones de maquinaria en la Feria de los Altos. Miguel asintió. Extendió la mano y estrechó la de don Silvestre, un apretón que comenzó formal y terminó largo. «Quiero preguntarle algo. Sus ingenieros, sus empresas de grúas, gente con títulos y presupuestos millonarios, no pudieron resolver este problema en 5 días. ¿Cómo lo resolvió usted en 4 minutos? Don Silvestre apagó el motor. El silencio repentino fue tan dramático como el rescate mismo. Bajó de la máquina despacio, con las articulaciones de 78 años protestando, y se recargó contra la cadena del Caterpillar de la manera en que un hombre se recarga contra algo en lo que confía completamente. «Los ingenieros estaban intentando levantar la grúa», dijo don Silvestre. «Querían recogerla del suelo. Esa es la manera moderna, aplicar una fuerza mayor que el peso del objeto. Pero yo no intentaba levantarla, intentaba voltearla. Problema diferente, matemática diferente». Golpeó suavemente la cadena de la oruga. Esta máquina fue construida en 1928, cuando en estos cerros todavía se oía el eco de los cristeros. No tiene computadoras, no tiene hidráulica, no tiene sensores, solo un motor, una caja de engranes y 2 cadenas de acero. No sabe cuánto se supone que debe jalar. No tiene un limitador de carga. No se apaga sola cuando las cosas se ponen difíciles. Simplemente jala hasta que yo le digo que pare. Sus grúas modernas son más inteligentes que esta máquina. Se protegen, calculan cargas y se rehúsan a excederlas. Eso es buena ingeniería para operaciones normales. Pero cuando necesita hacer algo que no es normal, cuando necesita jalar más allá de lo que dice la computadora, que es seguro, la máquina inteligente no lo deja. La mía sí. Miguel estuvo callado un momento. «Mi abuelo manejaba equipo», dijo. «Equipo pesado, antes de las computadoras. Solía decir que el operador era el sistema de seguridad». «Su abuelo tenía razón», dijo don Silvestre. «El hombre es la computadora, y el hombre tiene que ser más listo que la máquina».
ya sea que la máquina tenga 67 años o 6 meses. Hay que narrar el desenlace, porque la historia no termina en la orilla del río Verde. La grúa Liebherr necesitó reparaciones, un estabilizador doblado, daño en algunas líneas hidráulicas, golpes cosméticos, pero nada estructural. Estaba de vuelta en servicio en 2 semanas. Miguel Escandón cumplió su plazo de las posadas. El puente abrió en la fecha programada. Miguel extendió un cheque de $15,000 a la Sociedad Histórica de Atotonilco el Alto, 5,000 más de lo que don Silvestre había pedido. Escribió una carta al director de Constructora Altos del Bajío explicando lo que había sucedido y recomendando que la empresa donara otros 10,000 a la sociedad. La constructora aceptó. La sociedad usó los 25,000 para construir una bodega de maquinaria apropiada en el recinto de la Feria Regional de los Altos de Jalisco. El Caterpillar 60 fue la primera máquina exhibida en la nueva bodega. Don Silvestre Ibarra siguió labrando hasta 2001, cuando tenía 84 años. Le traspasó la operación a su hijo Roberto, que había estado labrando junto a él durante 30 años. El Caterpillar fue parte de la herencia, igual que había sido cuando don Próspero se lo dejó al padre de don Silvestre y cuando el padre de don Silvestre se lo dejó a don Silvestre. Roberto todavía lo enciende una vez al mes, todavía lo lleva a la Feria de los Altos, todavía recibe llamadas de gente con equipo atascado en lugares donde las máquinas modernas no pueden llegar o no se pueden arriesgar a ir. En 2004, Roberto usó el Caterpillar para sacar una cosechadora de un arroyo en el que se había resbalado durante la zafra del sorgo. El dueño de la cosechadora, un agricultor joven de unos 30 años, observó cómo una máquina de 76 años rescataba su John Deere de $200,000 y dijo algo que Roberto nunca ha olvidado. Mi cosechadora tiene GPS, piloto automático, monitores de rendimiento y telemetría por satélite. Su tractor tiene un asiento y una cadena, y el suyo acaba de salvar al mío. Más o menos, dijo Roberto. Don Silvestre Ibarra murió en 2009, a los 92 años. Su funeral se celebró en la parroquia de Santiago Apóstol de Atotonilco el Alto, la misma iglesia donde su abuelo don Próspero había sido bautizado en 1895, cuando el porfiriato prometía que México sería eterno. Miguel Escandón, ya retirado y viviendo en Guadalajara, manejó 2 horas hasta Atotonilco, porque hay deudas que no se pagan con dinero. Ese hombre me salvó la carrera, le dijo a la familia, y lo hizo con una máquina más vieja que mi padre. Me pasé toda la vida creyendo que lo más nuevo era lo mejor. Don Silvestre me enseñó que la pregunta no es qué tan vieja es la máquina. La pregunta es si el hombre que la opera sabe lo que hace. El Caterpillar 60 sigue en el rancho Ibarra. El hijo de Roberto, Tomás, 4ª generación, aprendió a manejarlo a los 14 años, la misma edad a la que aprendió don Silvestre, la misma edad a la que aprendió el padre de don Silvestre. La máquina lleva 97 años en la familia. Ha sobrevivido a 3 generaciones de agricultores, al milagro mexicano y a su colapso, a la crisis del 82, al TLCAN y a todos los tratados que vinieron después, a docenas de tractores modernos y a por lo menos una grúa alemana de $500,000. El motor todavía arranca al tercer intento. Las cadenas todavía agarran. Las zapatas todavía muerden la tierra roja del Bajío, como lo hicieron el día en que don Próspero Ibarra sacó la máquina del corral del distribuidor en 1928, con el sonido de la cristiada todavía resonando en los cerros de Jalisco. Y cada vez que alguien dice que ese cacharro viejo ya no sirve, cada vez que un ingeniero calcula los límites y una computadora dice que no, y una máquina moderna se protege a sí misma de lo que hace falta hacer, la familia Ibarra enciende el Caterpillar, engancha la cadena y les demuestra que están equivocados. Los ingenieros se rieron. La grúa se cayó. La máquina vieja la levantó de nuevo. Eso es lo que pasa cuando construyes algo que no sabe cuándo rendirse.